El grupo político conocido como la Llanura organizó el golpe de estado de el 9 Termidor. El éxito conseguido se debió en parte a que la respuesta a esta pregunta es el régimen de Robespierre que había perdido el respaldo popular. Esta pregunta nos hace alusión al tema conocido como Revolución Francesa, en su etapa conocida como la Convención Nacional, que es también parte de la fase republicana de la Revolución Francesa. En la fase republicana de la Revolución, que empezó con la Convención Nacional, eh, esta etapa consistía en el dominio del Parlamento, es decir, un gobierno sin rey, un gobierno sin la participación del monarca. El Parlamento que se formó, que viene a ser la Convención, estaba formado por tres partidos principalmente: los jacobinos, de la pequeña burguesía, los girondinos y la llanura, de la alta burguesía. Bien, en esta convención, el objetivo de esta forma de gobierno era establecer un gobierno sin la participación de los señores feudales de Francia, que eran enemigos declarados de la burguesía revolucionaria. Sin embargo, ahora que los señores feudales ya no eran obstáculo de la burguesía, bien, el resultado de esta forma de gobierno, controlada prácticamente solo por burgueses, va a ser el inicio de una nueva lucha o pugna, es decir, la pugna entre sectores de la burguesía. Justamente, la alta burguesía contra la pequeña burguesía, grupos o facciones de la clase burguesa con intereses contrapuestos. En esta etapa de la convención, por ejemplo, se produjo la batalla de Valmy, en la que la burguesía francesa, controlando su propio gobierno, logra derrotar a los países que intentaron invadir Francia para defender la continuación de la monarquía francesa. En esta etapa ejecutan a Luis XVI, acusándolo de conspirar contra la revolución. Bien, y en esta etapa también surge la primera coalición de monarquías contra Francia como consecuencia de la ejecución del rey Luis XVI. Ahora, en la convención, como sabemos, el poder legislativo era la misma convención o llamado también el Parlamento de Francia. Al principio, este parlamento o convención o poder legislativo estaba dominado por los girondinos y hubo un debate en este parlamento, un debate entre el partido jacobino, que son la pequeña burguesía, contra los girondinos y la llanura, que son miembros de la alta burguesía. ¿En qué consistía el debate? Pues los jacobinos proponían que la economía estuviera dirigida por el Estado, ya que Francia estaba en una etapa de guerra, mientras que los girondinos y la llanura de la alta burguesía proponían que la economía sea una economía de libre mercado, o sea, una economía dirigida por los empresarios. Políticamente, los jacobinos proponían que en el gobierno haya participación popular de los sans-culottes. En cambio, los girondinos y la llanura proponían un gobierno sin participación popular, es decir, participación solo de las clases burguesas. Bien, entonces, en este debate, en esta pugna entre burgueses, los jacobinos toman el control de Francia, toman el control político de Francia, respaldados por las masas populares o los llamados sans-culottes, o sea, la población de condiciones económicas bajas en Francia. Los jacobinos forman un gobierno llamado el Comité de Salvación Pública, que venía a ser el poder ejecutivo en Francia. Este poder ejecutivo, dirigido por jacobinos, estaba encabezado por tres jacobinos famosos: el famoso Robespierre, abogado; Marat, el médico; y el filósofo Danton. Apoyados y respaldados por los sans-culottes o la clase social pobre de París, las masas populares, bien,
Este Comité de Salvación Pública tuvo como obras las siguientes. Económicamente, se produjo la ley del máximo de precios en favor del consumo de la población. A nivel social, se dieron leyes para el reparto de tierra a los campesinos, a cambio de que los campesinos se recluten en las tropas del ejército francés. Gracias a eso, se pudo hacer frente a la primera coalición de países monárquicos que va a ser derrotada por este Comité de Salvación Pública. También se produjo la aprobación de una ley llamada la Ley del Sospechoso, con la que se avaló la persecución de girondinos y miembros de la llanura que fueron ajusticiados por el Comité de Salvación Pública jacobino. A nivel cultural también se dio una obra llamada El Calendario Revolucionario. La Convención Nacional, o que estaba gobernando Francia de la mano del Comité de Salvación Pública, llega a su fin esta etapa con un golpe de Estado que fue dado el día 9 del mes del Termidor o mes del calor, según el calendario revolucionario. Los que organizan el golpe de Estado fueron los miembros de la alta burguesía, es decir, girondinos de la llanura, y este golpe de Estado es dirigido contra los jacobinos. Bien, el golpe de Estado se debía no solamente a la forma de gobernar de los jacobinos, que dirigían el gobierno, que dirigían la economía desde el Estado y daban gran participación a los sánsculos en el gobierno, sino también a la ley del sospechoso que avaló la matanza de girondinos y miembros de la llanura que se oponían al gobierno jacobino. Bien, esa viene a ser justamente la causa de este golpe de Estado. Bien, no olvidar que Robespierre y, y sus principales seguidores eran los que dirigían el Comité de Salvación Pública. Con este golpe de Estado, los girondinos en la llanura ejecutan a Robespierre y a sus principales seguidores en la guillotina, siendo la consecuencia de este golpe de Estado la imposición en Francia de una persecución a los jacobinos y el establecimiento de un nuevo gobierno dirigido esta vez ya no por los jacobinos de la pequeña burguesía, sino por la alta burguesía de Francia, un gobierno conocido como el Directorio.